Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la civilización etrusca. Un viaje fascinante. Tenemos un programa de etruscología de la Universidad Autónoma de Madrid para guiarnos. Es como nuestro mapa del tesoro etrusco. Me encanta la idea del mapa del tesoro, porque los etruscos, aunque a veces olvidados, dejaron un legado increíble. Totalmente. Empecemos por lo básico. ¿Quiénes eran? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? El programa del curso ya nos avisa. El origen de los etruscos es un misterio. Un misterio que ha intrigado a historiadores durante siglos. Eran originarios de Italia. Vinieron de Anatolia. Hay teorías para todos los gustos. Algunos creen que eran indígenas de la península itálica. Tiene sentido, ¿no? Su cultura floreció en el centro de Italia, en la región que llamamos Etruria. Exacto. Pero otros defienden que emigraron desde Anatolia, en la actual Turquía. Qué interesante. Y hay pruebas que apoyen una u otra teoría. Hay indicios, pero nada concluyente. Por eso el debate sigue abierto. Lo que sí sabemos es que su cultura se desarrolló antes de la expansión de Roma. Antes de Roma, pero después de otro periodo que menciona el programa, el periodo villanoviano. Ahí está la clave. Muchos consideran a los villanovianos como los antepasados de los etruscos. ¿Y qué sabemos de ellos? El programa del curso destaca su práctica de la cremación. Cierto. Incineraban a sus muertos y los enterraban en urnas con forma de cabaña. Urnas con forma de cabaña, suena fascinante. Lo es. Y junto a las urnas se han encontrado otros objetos que nos dan información sobre su estructura social. Por ejemplo, La aparición de tumbas más ricas, con ajuares más elaborados, nos habla de una élite adinerada. es increíble cómo podemos reconstruir su mundo a partir de estos detalles. Totalmente. Es como si estuviéramos leyendo un libro escrito con objetos en lugar de palabras. Un libro que nos lleva de viaje por la antigua Etruria. Por cierto, el programa del curso divide el territorio etrusco en 3 áreas: Etruria Tirrénica, Etruria Padana y Etruria Campana. 3 áreas con características propias, tanto geográficas como culturales. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cada una? Claro, Etruria Tirrénica, en la costa, era un hervidero de comercio. Imagino que con ciudades importantes como Bulchi, que mencionaba el programa, Exacto. Bulchi es famosa por sus necrópolis, llenas de tumbas ricamente decoradas. un tesoro para los arqueólogos. Sin duda. Y luego tenemos Vicencio, que controlaba importantes rutas comerciales. Así que Etruria Tirrénica era centro económico de la civilización etrusca. Se podría decir que sí. Y en Etruria Padana, al norte, destacaba Veruccio. Peruquio. Ese nombre me suena de algo. Era un importante centro religioso y político. Ah, claro. Y por último, Etruria Campana, al sur. Allí, Ponte Cañano tenía una posición estratégica que le permitía interactuar con los griegos. Intercambio cultural. Hablando de eso, el programa del curso nos lleva a la era orientalizante. Un periodo fascinante entre el 720 y el 580 AC. ¿Por qué se llama así? Porque los etruscos tuvieron mucho contacto con culturas del Mediterráneo oriental. Como los griegos y los fenicios. Exactamente. Y adoptaron elementos de sus estilos artísticos, sus técnicas, incluso sus costumbres. No extraña que se llame orientalizante. Pero fue solo una cuestión estética. No, no solo eso. Imagina el impacto de aprender a escribir gracias al alfabeto griego. Es verdad, el programa del curso menciona que adoptaron el alfabeto griego. Y desarrollaron nuevas técnicas de metalurgia, incorporaron el vino a su cultura. Una auténtica revolución. Exacto. Este periodo es clave para entender cómo se formó la identidad etrusca. Increíble cómo el contacto con otras culturas puede transformar una sociedad. Y ese intercambio sigue dando forma a nuestro mundo, ¿no? Totalmente, es un proceso continuo. El programa del curso menciona algunos lugares de esta época. ¿Hay alguno que te parezca especialmente significativo? Hay tantos. Pero si tuviera que elegir, diría que Felsina, la actual Bolonia. Felsina, ¿en qué área estaba? En Etruria Padana era una sociedad avanzada con un alto nivel artístico. ¿Y qué hay de Etruria Meridional? El programa habla de la tumba Regolini Galassi. Ah, la Regolini Galassi. Imagínate la cantidad de riquezas que encontraron ahí. Joyas, objetos preciosos, un reflejo de lujo de la élite etrusca. Exacto. Y no solo eso, también nos habla de sus creencias sobre la vida después de la muerte. Es increíble cómo podemos reconstruir sus creencias a partir de lo que dejaron en sus tumbas. Como un mensaje para la posteridad. Y hablando de mensajes, el programa también menciona a Veio, con los murales más antiguos de Etruria. Las tumbas de los patos y los leones, unas obras de arte increíbles. ¿De qué nos revelan estos murales? Nos muestran escenas de banquetes, juegos, bailes, una sociedad llena de vida. Casi podemos oír la música y las risas de los banquetes. Es fácil imaginarlo, ¿verdad? Y el programa también destaca los jarrones canopes de Chiusi. Esas piezas tan peculiares, con forma humana. Eran solo para guardar vino. No, contenían las cenizas de los difuntos. Qué interesante.
un objeto con un significado tan profundo. Los etruscos daban mucha importancia al cuerpo, incluso después de la muerte. Es fascinante cómo un simple objeto puede decirnos tanto. Y hablando de objetos, el arte etrusco. Un tema apasionante. Su arte es único, lleno de expresividad y maestría técnica. El programa menciona algunas piezas clave, como las esculturas de la tumba de Seri. O el Centauro de Busci, una obra maestra. ¿Y qué me dices del busto femenino de Betulonia? Cada una tiene su encanto, pero el Centauro de Busci es especial. Representa la lucha entre el hombre y la bestia. Un tema recurrente en la mitología etrusca, ¿no? Exacto. Y en su arte también. Es increíble cómo podemos sentir la tensión del combate a través de la escultura y pensar que estas piezas tienen siglos de antigüedad. Pero el programa del curso no se queda solo en el arte, también nos lleva al periodo arcaico. Del 580 al 480 una época de poderío, pero también de conflictos. ¿Por qué de conflictos? Porque Etruria en su máximo esplendor se enfrentó a otros pueblos. Como los griegos, ¿verdad? El programa menciona la batalla de Alia. Una batalla naval decisiva que frenó la expansión etrusca hacia el oeste. Y también habla de la batalla de Aricia contra los latinos. Aunque los etruscos vencieron, esta batalla les obligó a defender sus territorios. Es decir, que a partir de este periodo, Etruria se ve obligada a protegerse. Efectivamente. Sufrieron la presión de otros pueblos que también buscaban expandirse. Y en medio de este panorama, ¿qué ocurre dentro de la propia sociedad etrusca? El programa del curso habla de cambios sociales importantes. Por ejemplo, El auge económico del periodo arcaico trae consigo una mayor complejidad social. ¿en qué sentido? Surge una clase media que desafía el poder de la antigua aristocracia. Un cambio que genera tensiones, supongo. Como en cualquier sociedad que experimenta una transformación profunda. Y en medio de estos cambios, el arte sigue floreciendo. El programa del curso menciona ejemplos increíbles de arte de esta época. Las hidreas de Caere, los sarcófagos de los esposos, los santuarios. Hay tanto que explorar. ¿Cuáles destacarías? Si tuviera que elegir una, diría que la Hidria Ricci, una de las hidrias de Caere, es excepcional. ¿Por qué te gusta tanto? Su decoración, con escenas de la mitología griega, es de una belleza impresionante. Refleja la influencia griega, ¿no? Sí, pero también la capacidad de los artistas etruscos para crear un estilo propio. Es decir, que no se limitaban a copiar, sino que integraban las influencias externas en su propia visión del mundo. Exactamente. Fascinante. Y hablando de visiones del mundo, el programa del curso nos lleva a la religión y la adivinación en Etruria. Un tema clave para entender su cultura. Los etruscos eran profundamente religiosos. ¿Y cómo se reflejaba esa religiosidad en su vida diaria? Creían en un panteón de dioses complejo, con divinidades como Tinia, Uni y Aplu. Algunos de esos nombres me suenan. Se parecen a los dioses romanos. Sí, hay similitudes. Tinia con Júpiter, Uni con Juno, pero también tenían dioses propios. ¿Y dónde rendían culto a sus dioses? Construían templos y santuarios. Eran espacios sagrados, pero también centros de la vida social. Se parecían a los templos romanos. Tenían una arquitectura característica, pero no eran tan monumentales como los romanos. Entiendo. Y además de los templos, ¿qué otras prácticas religiosas tenían? La adivinación era fundamental en su sociedad. ¿Adivinación? ¿Te refieres a intentar predecir el futuro? Exacto. Interpretaban la voluntad de los dioses a través de diferentes métodos. ¿Qué tipo de métodos? Observaban los rayos, examinaban las entrañas de los animales. Suena un poco misterioso. Lo era. Los arúspices, los expertos en adivinación, eran figuras muy respetadas. Es decir, que la religión impregnaba todos los aspectos de su vida. Sin duda. Y el programa del curso nos ofrece una visión privilegiada de sus creencias. Es increíble cómo podemos reconstruir su mundo a partir de tantos detalles. Es un viaje fascinante, ¿verdad? Totalmente. Pero creo que ya hemos cubierto bastante por hoy. ¿Qué te parece si dejamos aquí la primera parte de nuestra inmersión en el mundo etrusco? Me parece perfecto. Hemos hecho un recorrido por sus orígenes, su expansión, su arte y su religión. Un buen punto de partida para seguir explorando sus misterios en la próxima entrega. No te la pierdas. Retomamos nuestra inmersión en el mundo etrusco. Y como lo dejamos pendiente, vamos a profundizar en la religión y la adivinación. Me intriga. El programa del curso le dedica una sección entera. Debió ser algo muy importante para ellos. Sin duda, los etruscos buscaban comprender la voluntad de los dioses en todo. El programa menciona 3 tipos de libros: aruspicinos, fulguratorios y rituales. Libros para descifrar el destino. Imagínate a los sacerdotes etruscos consultándolos con atención. Cada libro se centraba en un método diferente de adivinación. Exacto. Los aruspicinos se basaban en la interpretación de las entrañas de animales sacrificados. Buscaban algún tipo de señal en sus órganos. Sí, por ejemplo, en el hígado.
Buscaban marcas o formas especiales que les revelaran mensajes. Como si el hígado fuera un mapa del futuro. Exactamente. Y luego estaban los fulguratorios. Estos se centraban en la lectura de los rayos. Los rayos. Sí, los consideraban mensajes directos de los dioses. Entiendo. Y por último, los rituales. ¿Qué contenían estos libros? Describían con detalle cómo debían llevarse a cabo las ceremonias religiosas. Para asegurar la armonía entre el mundo humano y el divino. Exacto. No dejaban nada al azar. Todo tenía un significado, una interpretación. Y hablando de interpretación, el programa también destaca la figura de la rúspice. Los expertos en adivinación. Figuras clave en la sociedad etrusca. Se podría decir que eran como consejeros espirituales. En cierto modo, sí. Interpretaban la voluntad de los dioses y aconsejaban a la gente. ¿Y qué del panteón etrusco? Tenían muchos dioses. Sí, un panteón rico y complejo, con dioses que controlaban diferentes aspectos de la vida. Como los romanos. Algunos sí. Tinia, el dios del cielo, sería como el equivalente a Júpiter. Uni. Uni sería Juno, la diosa del matrimonio. Y tenían dioses propios que no tuvieran un equivalente romano. Claro, por ejemplo, Volturna, una deidad relacionada con la fertilidad de la tierra. ¿Y dónde rendían culto a todos estos dioses? ¿Tenían grandes templos? Sí, construían templos y santuarios para honrar a sus dioses. ¿Eran tan impresionantes como los templos romanos? No tan monumentales, pero sí con una arquitectura característica, con planta rectangular y un córtico con columnas. Es fascinante cómo podemos reconstruir su mundo a través de la arquitectura, el arte, la religión. Pero el programa del curso nos recuerda que el poderío etrusco no fue eterno. Efectivamente. El ascenso de Roma marca un punto de inflexión. Un momento crucial. ¿Cómo afectó la expansión romana a los etruscos? La expansión de Roma fue implacable. A pesar de su resistencia, los etruscos acabaron siendo absorbidos. El fin de una era. Pero desapareció por completo su cultura. No, el programa del curso nos muestra que dejaron un legado artístico y cultural muy importante. ¿Cómo se refleja ese legado en sus obras de arte? A pesar de la conquista romana, siguieron creando obras de gran belleza. Con influencia romana, supongo. Sí, pero también con la persistencia de su propia identidad. ¿Podrías darnos algún ejemplo? Claro. La Quimera de Arezzo es un ejemplo de la fuerza y el dinamismo de su escultura. Y en pintura. Los murales de la tumba François nos muestran escenas de la vida cotidiana y la mitología etrusca. Un legado que sobrevivió a la conquista. Exacto. Y no solo en la pintura y la escultura, también en sus sarcófagos y urnas funerarias. Hierbosas especiales. Combinaban elementos etruscos y romanos en sus decoraciones. Representaciones de banquetes, procesiones fúnebres. ¿Y qué nos dicen estas representaciones? Nos dan pistas sobre sus creencias sobre la vida después de la muerte. Es increíble cómo el arte funerario nos permite asomarnos al mundo espiritual de una cultura. Y hablando de asomarnos a su mundo, el programa del curso nos habla del papel de la mujer en la sociedad etrusca. Un tema fascinante. Es cierto que tenían más libertad que las mujeres romanas. Es un tema que ha generado mucho debate entre los historiadores. ¿Y qué nos dicen las fuentes? Las fuentes son limitadas, pero sugieren que tenían una mayor visibilidad social que en Roma. ¿En qué sentido? Las encontramos representadas en banquetes, juegos, eventos deportivos. Participando activamente en la vida pública. Exacto. ¿Y qué hay de su papel en la familia y la sociedad? Parece que tenían un cierto grado de independencia. Podían poseer propiedades, administrar negocios. Una imagen muy diferente a la que tenemos de la mujer en otras culturas antiguas. Sí, pero es importante no caer en anacronismos. Claro. No podemos juzgar el pasado con los valores del presente. Exacto. La sociedad etrusca tenía sus propias jerarquías y desigualdades, pero es innegable que las mujeres etruscas tenían una mayor participación en la vida pública que en otras culturas de la época. Un dato fascinante que nos invita a replantearnos algunas ideas preconcebidas. Totalmente. Y hablando de replantearnos ideas, el programa del curso nos recuerda que el estudio de la civilización etrusca no es fácil. Efectivamente. La falta de fuentes escritas de época etrusca nos obliga a ser muy cuidadosos a la hora de interpretar la evidencia arqueológica. Es como un puzzle con piezas que faltan. Exactamente. Un puzzle apasionante, sin duda. Pero creo que ya hemos cubierto bastante por hoy. ¿Te parece si dejamos aquí la segunda parte de nuestra inmersión en el mundo etrusco? Me parece perfecto. Hemos explorado su religión, su arte en la época de declive y el papel de la mujer en su sociedad. Un buen avance en nuestro viaje. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta la próxima. Y llegamos a la última parte de nuestra inmersión y no podíamos terminar sin hablar del gran misterio etrusco. Su origen. El origen. Esa pregunta que nos ha acompañado durante todo el viaje. Exacto. ¿De dónde vinieron? ¿Quiénes fueron sus ancestros? El programa del curso nos plantea varias teorías, pero ya sabes, no hay una respuesta definitiva.
Un debate que sigue abierto. ¿Hacia dónde apuntan las diferentes teorías que hemos visto en el programa? Las pistas son variadas e incluso a veces contradictorias. ¿Por qué lo dices? Bueno, por un lado, tenemos similitudes lingüísticas y culturales con pueblos de Anatolia. Eso apoyaría la teoría de una migración desde el este. Exacto. Pero por otro lado, hay elementos que sugieren una presencia muy antigua en la península itálica, lo que nos lleva a la teoría de un origen autóctono. Eso es. Y también se ha planteado la posibilidad de que fueran una mezcla de ambas, un crisol de culturas. Es como si tuviéramos las piezas de un puzzle, pero nos faltaran algunas para completar la imagen. ¿Hay alguna pieza del puzzle que te parezca especialmente importante? Sin duda, la lengua etrusca. Un enigma lingüístico. ¿Por qué un enigma? Porque a diferencia de la mayoría de las lenguas de la antigua Italia que son indoeuropeas, el etrusco no lo O es. sea, que es una lengua aislada. Exacto. Por suerte se han conservado muchas inscripciones, Mensajes del pasado. textos religiosos, epitafios. Gracias a ellos podemos asomarnos a su mundo. Y hemos conseguido descifrar la lengua etrusca. Se ha avanzado mucho, pero aún quedan misterios por resolver. Hemos comprendido el significado de muchas palabras y frases. ¿Y qué nos dicen esas palabras y frases? Nos hablan de su religión, de su vida cotidiana, de sus creencias. Increíble. Pero la estructura gramatical del etrusco sigue siendo un enigma, lo que dificulta la traducción de textos complejos. Es decir, que todavía queda mucho por descubrir. Sin duda. Cada nuevo hallazgo, cada nueva investigación, nos acerca un poco más a la comprensión de esta fascinante lengua. Y hablando de escritura, el programa del curso también menciona su importancia en la cultura etrusca. ¿De dónde sacaron su alfabeto? Lo adoptaron de los griegos, adaptándolo a su propia lengua. Y eso tuvo un gran impacto en su cultura. Enorme. Les permitió registrar sus mitos, sus leyes, sus transacciones comerciales. Un paso decisivo en su desarrollo. Totalmente. La escritura les abrió las puertas a un nuevo mundo de comunicación y expresión. Es fascinante cómo un sistema de escritura puede transformar una sociedad. Y ya que hablamos de transformaciones, volvamos a un tema que hemos tocado en las partes anteriores, la importancia de las mujeres en la sociedad etrusca. ¿Qué nos dicen las inscripciones sobre su papel? Las inscripciones funerarias, por ejemplo, nos muestran a mujeres con sus propios nombres y títulos. Eso sugiere que tenían una cierta independencia económica y social. Exacto. Encontramos nombres de mujeres que eran propietarias, que dirigían negocios. Una imagen muy diferente a la que tenemos de mujer en otras culturas antiguas. Cierto. Pero insisto en que es importante ser cautos y no idealizar su situación. Claro, no podemos juzgar el pasado con los ojos del presente. La sociedad etrusca tenía sus propias jerarquías y desigualdades, pero es innegable que las mujeres tenían una mayor visibilidad y participación en la vida pública que en otras culturas de la época. Es un dato que nos invita a reflexionar sobre la diversidad de roles de la mujer a lo largo de la historia. Totalmente. Y con esto creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el mundo etrusco. Ha sido un viaje increíble. Hemos recorrido su historia, su arte, su religión. Hemos descubierto una civilización llena de misterios y sorpresas. Una civilización que nos invita a seguir investigando, a seguir haciendo preguntas, a seguir aprendiendo. Y con esa invitación a la curiosidad nos despedimos. Hasta la próxima inmersión.